Ok, gracias Andrés. Y bueno, es un gusto otra vez estar con mis hermanos de Concepción, más todas las visitas, amigos, amigas, hermanos, hermanas de otros lugares que también ocupan estas plataformas que son tan útiles en estos días. Eh, bueno, ya por lo menos se vislumbra una vacuna que va a comenzar a ser aplicada estos días, lo cual es muy bueno. Y esperamos que todos nuestros hermanos que son de arriba de 70 vayan y tengan su vacuna, ¿ya? Así que eso sin duda va a ser una ayuda para poder comenzar al menos tratar de reunirse otra vez prontamente, lo cual sería muy lindo. Eh, lo que quisiera hacer hoy día es invitarles a comenzar un nuevo estudio. Como decía Andrés, a mí en lo personal me gusta que podamos ir a través de toda la Biblia, ¿verdad? Eh, Toda la escritura es inspirada o soplada por Dios y, y útil. Por tanto, cualquier libro de los 66 libros de la Biblia es útil y necesario para nuestra vida cristiana. Cada libro fue dejado para contribuir eh, para el crecimiento del pueblo de Dios y para conocer algo más acerca del Señor. Y hoy día vamos a comenzar un estudio en un libro que se llama Nahum. Nahum es uno de forma parte del grupo de libros llamado Los Profetas Menores. Eh, yo ya no me refiero a los profetas menores como profetas menores, más bien me refiero a ellos como los 12. Los 12 forman parte de un solo rollo. Cuando se incluyeron en el canon de la Biblia hebrea, se les llamaba los 12 porque fueron considerados todos para caber dentro de un solo rollo. Eh, es posible que también los 12 hayan sido, después de haber pasado por un proceso de edición, es posible que hayan sido considerados como un solo libro también. Hay debate en cuanto a ello. A lo mejor no es tan relevante para determinar el significado y la enseñanza de cada libro, pero se los comento nomás como parte de la formación que necesitamos tener y el conocimiento que necesitamos tener. Los profetas, por si alguien no lo sabe, los profetas se dividen en dos, los profetas primeros y los profetas postreros. Por lo menos en la Biblia hebrea, y así es como hoy día yo los trabajo, ¿verdad? Eh, los, los profetas postreros y los profetas los primeros. Los profetas primeros son Josué, eh, jueces y Samuel y Reyes. Esos son los profetas primeros. Y los profetas postreros son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Alguien se sorprenderá y dice, ¿y Daniel? Bueno, Daniel no está considerado dentro de los profetas, es considerado dentro de otro grupo de libros considerados Ketuvim, considerados los escritos. Eso no quiere decir que no tenga profecía, pero en la Biblia hebrea se considera parte de otro grupo de libros. Y los 12 obviamente forman un grupo muy importante dentro de los profetas menores. Ya hablamos un poco de esto cuando hablamos de Habacuc, hace meses atrás, así que esto es un poquito de repaso. Los profetas se dividen básicamente en dos, profetas pre-exílicos y profetas post-exílicos. Esa es la división más general. Y obviamente los post-exílicos son aquellos que ministraron después del exilio. Uno podría incluso considerar algunos profetas exílicos porque están durante el exilio, ¿verdad? Ezequiel es uno de ellos, Jeremías alcanza algo, Daniel, pero uno habla en general de pre y post exílicos.
Y los más conocidos de los post-exílicos son Ageo, Zacarías y Malaquías. Algunos piensan que Joel podría ser post-exílico también, pero eso sería tema cuando estudiemos Joel alguna vez. El resto de los profetas, de los 12, están considerados dentro de los pre-exílicos, pero algunos también dentro de los pre-exílicos, uno también podría considerar a algunos profetas que están ministrando antes del exilio de Israel. Acuérdense que hay dos exilios, ¿verdad? Está el exilio del reino del norte, está el exilio del reino del sur. El exilio del reino del norte ocurre durante el imperio asirio, en el siglo VIII, en el año 722. Israel, con su capital Samaria, el reino del norte, es invadido y son llevados cautivos. Menos de 100 años, casi 100 años después, otro imperio, los babilónicos, invaden Judá, y Judá es llevado al exilio también. Dentro de los preexílicos uno va a encontrar profetas como Oseas, profetas como Amós, el mismo Isaías. Y en el caso de Nahum, ya Nahum es un profeta preexílico, pero del exilio del sur, del reino del sur. Es decir, el exilio del reino del norte ya ha ocurrido. Y eso vamos a ver hoy día, una pequeña introducción al libro de Nahum. Y desde ya va a quedar la tarea para la próxima semana de leer, ¿verdad? Que puedan leer completo este pequeño libro. Es muy cortito este libro, es muy, muy corto. Debe ser uno de los menos conocidos de los profetas menores. Dije profetas menores. De los 12, debe ser de los menos conocidos. Y al menos yo no tengo recuerdo de haber escuchado un mensaje en mi vida acerca del libro de Nahum. Así que no es de los libros que se enseñen mucho. Y uno entiende eso, uno entiende que un libro como Nahum no sea un libro muy enseñado. Habacuc, Sofonía, Abdías. Yo sé que han aprendido de Abdías. Y claro, son libros difíciles, son libros que en el caso de Nahum tienen otras dificultades, porque es un libro que hay que hacer un esfuerzo mayor para entender la situación histórica en el cual se está escribiendo el libro. Así que hoy día vamos a tener que hablar un poquito de eso, y voy a compartir mi pantalla aquí. Ok. Ahí estamos. El mensaje de Nahum. Realmente este no es no son diapositivas, son diapositivas, pero vamos a ir rayando cosas así. Así que realmente no es diapositiva, no me caracterizo por hacer diapositivas bonitas. Así que, pero sí, la idea es que podamos tener algo en la pantalla que nos ayude a entender un poquito mejor más este libro. El libro de Nahum, una de las características que tiene, es que es un libro que está dirigido principalmente a el imperio asirio. Oh, ¿por qué no me funciona esto? Debería funcionar. Aquí en esta imagen pueden ver, ¿verdad? Aquí está Siria. Y especialmente van a notar que el libro está dirigido o es acerca de la ciudad de Nínive. Nínive está aquí. Cuando uno piensa en Nínive, inmediatamente uno piensa en otro profeta que también fue enviado a Nínive, que es Jonás. Y debo decir que estuve muy, muy tentado a hacer el estudio de Jonás que me estaban sugiriendo, y no lo he olvidado. Lo vamos a hacer, pero como ya tenía mucho material avanzado aquí en Nahum, me era un poquito más fácil y rápido comenzar un estudio acá. Pero uno piensa en Jonás y uno piensa en Nínive, y si uno pensara en Nahum, también tiene que pensar en Nínive, aunque son dos profetas que fueron enviados en diferentes tiempos, en diferentes situaciones históricas, incluso para Nínive.
pero que sus mensajes son, hay que leerlos juntos, porque de alguna manera Jonás y Nahum nos presentan una visión completa de Dios con respecto a Nínive, y Nínive podría muy bien estar representando a los gentiles, aquí, a los que son, a quienes no son de Israel. Por una parte, uno ve a Jonás que predica un mensaje de destrucción, pero él no quiere ir. Dios perdona a los ninivitas que se arrepienten. Y Jonás dice, por eso yo no quería ir a Nínive, porque yo sé que tú eres un Dios compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Uno aprende que Dios es un Dios que tiene compasión, incluso de una nación cruel como la Siria, como vamos a ver hoy día. Nahum, por otro lado, presenta un mensaje donde ya no hay vuelta atrás para Siria. Un mensaje de destrucción completa. Y entre ambos profetas han pasado quizá unos 20 años, perdón, unos 100 años, más o menos. De hecho, cuando Jonás va a Nínive, Nínive no es la capital todavía, la capital es Asur, que está por otra parte. Asur, y fue uno de los emperadores el que luego de Jonás convierte a Nínive en la capital, aunque Nínive ya era una ciudad grande y era una ciudad importante. Así que Nahum tiene que ver con Asiria, ¿verdad? Es un mensaje que va dirigido a Siria y Nínive. Así dice el capítulo 1 y versículo 1, que seguramente lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hoy día es más que nada una introducción, ¿verdad? Dice profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Después vamos a ver más detalle en cuanto a esto. Para poder entender un poquito de este libro, como decía, hay que intentar también tener algunos datos que son más relevantes. Por ejemplo, el mensaje de Nahum o el ministerio de Nahum, como se dice comúnmente, ocurrió seguramente entre los años 664 y 612. Ahora, estos 2 años son súper importantes. ¿Por qué son tan importantes estos años? Bueno, el año 664 marca la caída de Tebas, que se menciona en Nahum capítulo 3 y versículo 8. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo? ¿Ya? Tebas era una ciudad en Egipto, una ciudad muy poderosa, una ciudad muy fortificada, era un baluarte, era casi imposible de tomar, era un paradigma en términos de fortaleza. No solamente eso, Egipto en ese momento tenía varios aliados y sin embargo sucumbieron ante el poder de los asirios. Los asirios tomaron la ciudad de Tebas y trajeron grandes riquezas de aquella ciudad. Una victoria tremendamente importante para el imperio asirio que ocurrió ese año, el año 664. Por ahí van a encontrar 663. Bueno, estas fechas así no son a veces tan exactas, pero 664, 663. Y el 612 es un año también muy importante para nuestro estudio, porque es el año en que cae Asiria. ¿Okay? El año 612 Asiria cae, y cae ante los babilonios. Nabopolassar era el rey entonces, en aquel los babilonios fueron, por un buen tiempo, fueron parte del reino asirio. Incluso Babilonia, que era una ciudad importante, tuvo reyes asirios. En algún momento el emperador envió a alguno de sus hijos a ser rey ahí, pero como era típico de aquella época, las sublevaciones, las traiciones eran parte de... Y Babilonia se empodera con ayuda de los medos, y en el año 612 Nabopolassar toma el poder y en ese año cae Nínive. Ese año cae Nínive. Por tanto, el ministerio de Nahum tiene que estar entre medio de estos dos, y el mensaje de Nahum tiene que estar más o menos, tiene que estar en algún punto entre el año 664 y el año 612. Vamos a ir viendo algunos detalles más. Durante estos años, ¿verdad? Entre estos 2 años, 664 y 612, Judá vio 3 reyes. Esto es muy importante también. Manasés, Amón, aunque Amón solo gobernó 2 años, y nuestro conocido rey Josías. ¿Okay?
Manasés fue malo. Manasés fue uno de los reyes más malos que tuvo Judá. De hecho, si usted lee, y aquí yo puse las citas para que usted las pueda ver después, si usted lee el relato de Segundo de Reyes, capítulo 21, va a ver que Manasés es el responsable. El responsable es por los pecados de Manasés que Dios decide no dar vuelta atrás y que el exilio va a venir sobre Judá también. Era un rey muy malvado, muy malvado. Pero si usted lee el relato en el libro de Crónicas, Crónicas no es una repetición de Reyes. De hecho, el libro de Crónicas es un libro escrito después del exilio, quizás el último libro que se escribió del Antiguo Testamento, aunque mi candidato hoy día, uno de mis candidatos para ser el último libro que se escribió es Malaquías. Incluso Daniel puede haber sido escrito muy, muy tardíamente, pero eso sería tema de otra reunión. Como en 20 años más vamos a estudiar Daniel, ¿ya? Por ahora no, si el Señor así lo permite. Entonces, si uno lee el relato de Manasés en el libro de Crónicas, se va a dar cuenta que hay cosas en común, y de hecho Manasés es llevado a Babilonia. Babilonia todavía es parte del imperio asirio, es llevado cautivo, y dice que allí él se arrepiente y se humilla delante del Señor, y el Señor le oye y le perdona, y él regresa a Jerusalén, y Manasés vuelve transformado y ayuda a quitar parte de los lugares de adoración a los ídolos. Luego Manasés muere, viene su hijo Amón, que fue un muy, muy mal rey, pero luego Josías viene, y Josías es quien finalmente pone en efecto lo que se llama las reformas religiosas, ¿verdad? Hace muchos cambios, vuelve a celebrar la Pascua, en fin. Ustedes pueden leer toda esta historia. Es posible que el mensaje de Nahum fue entregado en los últimos días de Manasés o en los primeros años de Josías. ¿Okay? Eso significa que el ministerio de Nahum tuvo que haber andado por ahí, por el año más o menos entre el 630 antes de Cristo o antes de la era cristiana, y por ahí por el 650, y algo así como a lo mejor el 630, algo así, primeros años de Manasés, primeros años de Josías. Y la razón para ello es que para entender la fuerza del mensaje, tiene que haber sido entregado cuando todavía el imperio asirio era fuerte. Y el imperio asirio comenzó a decaer, ¿verdad? Ya comenzó a decaer en los días de Josías, y seguramente eso fue lo que le dio un poco de mayor libertad, pero finalmente cae el 612. Pero seguramente el mensaje de Nahum fue entregado cuando todavía el imperio asirio estaba álgido, muy poderoso, y eso correspondería más como a los últimos días de Manasés. Y vamos a ver por qué después esto es importante. No es absolutamente relevante, creo, pero sí es importante para entender la fuerza del mensaje. Que alguien entregue un mensaje a una nación que se va a destruir cuando ya se está destruyendo no tiene el mismo impacto de entregarlo cuando la nación todavía está en su apogeo, cuando nadie se le ocurriría que una nación como esa va a caer. Y es por eso que es importante, creo yo, establecer el ministerio de Nahum cuando todavía hay una nación que es poderosa. Y eso se desliza de Nahum capítulo 1, versículo 12, así ha dicho Yahvé: aunque reposo tenga y sean tantos, aún así serán talados. El versículo 12 del capítulo 1 da a entender que Asiria todavía es una nación muy poderosa, que goza de paz, y eso, la paz viene obviamente como resultado del poder. Una nación que no tiene paz es porque está siendo afectada, y además tiene muchos aliados. Por tanto, el mensaje tiene que ser entregado en un tiempo en que nadie pensaría que el imperio va a caer. Tenemos que hablar un poquito de los asirios. Los asirios hay que distinguirlo de los sirios. No, algunos, bueno, al menos yo cuando era chico me confundía entre los sirios y los asirios, ¿verdad? Los sirios
Siria, que también era una nación más pequeña, pero está en el norte de Israel. Está al norte de Israel y es mucho, mucho más pequeña. Los asirios son otra nación totalmente diferente y ellos están hacia el este. El imperio asirio pasó por diferentes etapas, pero se estima que su predominio es mucho más antiguo que esto, ¿eh? Pero que su predominio duró unos 400 años. O sea, fue un imperio muy largo. Fue un imperio muy, muy largo. Fue un imperio que tuvo largas décadas de poder. El ministerio de Jonás, que aparece aquí, Manaverito, usted que está ahí escuchando, el ministerio de Jonás fue durante el reinado de Jeroboam II. ¿Okay? Jeroboam II fue un rey, fue interesante porque fue durante este periodo donde Israel prospera, es aquí en este tiempo donde Amós está profetizando. El reinado de Jeroboam II fue un tiempo de paz y prosperidad y de expansión. Aquí tienen que ver Segundo de Reyes 14:25. Aquí se habla de Jonás, hijo de Amitai, que fue el que habló y profetizó de la expansión de los límites de Israel. Es por eso que se habla de Jonás como profeta, un profeta grande, porque fue uno de los pocos profetas que trajo buenas noticias. Casi todos los profetas traían un mensaje que no era muy bien recibido, la verdad. Ser profeta en estos días era más bien una tarea peligrosa, porque significaba dar un mensaje que no siempre iba a gustar. En el caso de Amós, a Amós le dijeron, ¿por qué no te vas para tu casa mejor? No lo dice así, pero eso es más o menos parafraseado. ¿Por qué no te vas para tu casa mejor? Estás conspirando contra el rey. Bueno, y esto fue posible justamente porque aquí hubo un periodo de debilidad en el reino asirio. Este periodo de debilidad, los periodos de debilidades venían porque se generaban peleas internas o habían otras naciones que se sublevaban, por tanto tenían que poner esfuerzo en otras partes y el imperio entonces decaía. Y hubo por lo menos tres reyes que están aquí indicados: Salmanaser IV, Asurdán III y Nirari V. Estos son los años más o menos entre el 783 y el 745. Pero en el año 744 es cuando el imperio llamado Neo-Asirio comienza otra vez a florecer. Y aquí es donde empiezan a aparecer una serie de reyes muy poderosos, muy hábiles, políticamente hablando, muy, muy poderosos también. Ahora, los asirios eran caracterizados por dos cosas. Uno, por su increíble poder militar. Aquí veíamos algunas imágenes de sus capacidades con el caballo, con el arco, etcétera, con los carros. Pero otra característica de los asirios es que se enorgullecían de ser extremadamente crueles. Los asirios eran extremadamente crueles y se sentían muy orgullosos de eso. Esta fue la manera en que ellos dominaron el Oriente Medio por tanto tiempo, imponiendo el terror, imponiendo la tortura. Aquí ustedes ven un grabado de la época siria. Aquí ustedes se van a fijar en, por ejemplo, las cabezas cortadas. Eran muy buenos para decapitar los asirios. Decapitaban como mano a la cabeza, así, porque era como un juego de palabras, no muy chistoso. Decapitaban muchísimo, pero puse esta imagen aquí, es un poco cruda, y a lo mejor dice, oye, yo no quería saber esto, pero es que es necesario saberlo para poder entender por qué el mensaje de Nahum son buenas noticias para Judá. De hecho, el verbo en la Septuaginta que aparece en el versículo 15 del capítulo 1, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿Sí? Son buenas noticias para Judá, porque finalmente el imperio asirio va a ser destruido. Son buenas noticias. La Septuaginta ocupa el verbo evangelizomai, evangelizar, de donde viene la palabra evangelio. Y los asirios, la razón por qué son buenas noticias es porque su poder va a llegar a su fin. Eran temidos por su crueldad. Y aquí hay una imagen de un hombre que está siendo cortado. Sus miembros están siendo cortados. Ya le han cortado los pies, le han cortado las manos. Y note lo que hace este asirio.
le está dando la mano, la única mano que le queda, se la está dando, obviamente en señal de burla y de crueldad. Han cortado todos sus miembros y le da la mano. Esa era la crueldad asiria. Sus reyes se sentían muy felices con eso, se sentían muy orgullosos de eso. Que hay otra imagen de las cabezas que traían por montones los asirios. Aquí tengo dos citas de dos reyes asirios, no del neo-asirio, pero eran todo igual. Esta es más o menos cerca de la época de Jonás, más o menos. Lo que dice Assur-Nasirpal II, dice: desollé tantos nobles como se habían rebelado contra mí y cubrí con sus pieles, aquí tiene que decir con, y cubrí con sus pieles la pila de cadáveres. Desollé a muchos a través de mi tierra y cubrí los muros con sus pieles, los desollaban. Luego otro rey, Salmanasar III, erigí pilares de calaveras frente a la ciudad. Ya le decía yo que son buenos para cortar cabeza. Maté sus soldados va a otra ciudad. Estas son crónicas de los reyes mientras van avanzando en su conquista. Maté a sus soldados con la espada, cayendo sobre ellos como Hadad. Hadad es el dios de la tormenta. Esto es muy interesante. El dios de la tormenta, Hadad, cuando hace caer la tormenta. Y es importante porque el primer capítulo de Nahum presenta a Dios como el guerrero divino que va en la tormenta o que tiene poder sobre la tormenta. Otro clase de lenguaje que ellos, bueno, voy a terminar la cita, cayendo sobre ellos como Hadad cuando hace caer la tormenta, los apilé en el foso, cubrí la amplia llanura con los cadáveres de sus guerreros, noten, teñí los montes con su sangre como lana roja. Aquí pongo yo, en el antiguo Medio Oriente Hadad era conocido como el dios de la tormenta. A ver, ¿tengo algo más aquí? Bueno, sí, básicamente creo que ya se hacen una idea de cómo eran los asirios. Los asirios eran crueles y fueron siglos de dominio, fueron siglos de poder, fueron siglos de abuso, ¿verdad? De crueldad extrema. Ahora, Israel está metido aquí. Israel está ahí, en Canaán, está a la pasada, justo entre Egipto y el norte, ¿verdad? Está Siria, más abajo está el Imperio Babilónico, está un poco más hacia el este, están los medos persas. Israel está ahí, Israel es paso obligado, por decirlo así. La imagen que mostré al principio del mapa, esta ruta es la ruta que hacían. Aquí está Tebes, la ciudad egipcia que yo les mostraba, que les hablaba, que cae, ¿verdad? Y justo aquí está todo esto, está en la pasada. De hecho, Josías muere, ¿verdad? Cuando intenta interponerse al faraón Necao que iba a pelear. Y él no sale, no, fue a pelear una pelea que no tenía que pelear. Entonces Israel obviamente está muy ligado a Siria. Esta imagen es un dibujo, una ilustración de lo que sería el palacio de Sargón II. Sargón fue un rey asirio muy poderoso, fue el rey que vino después de este rey que aparece aquí, Salmanasar V. Salmanasar V fue el que invadió el reino del norte, lo vamos a ver en un segundo. Un reino increíblemente rico. Acuérdense que la seguridad de los imperios venía de su riqueza. ¿Se acuerda cuando hablamos de Habacuc y hablábamos de cómo el imperio babilónico descansaba en sus riquezas, se sentían seguros? Dice, edificaré mi casa en un nido muy alto. Era una manera de expresar los seguros que se sentían por al gozar de mucha riqueza, de mucho poder. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de Asiria y la nación de Israel. El rey Salmanasar III, en el siglo IX, registra que en una de sus incursiones derrotó a una coalición de reyes, incluyendo a Acab. Nuestro conocido rey Acab formó parte de una coalición que cayó ante el poder asirio y
cada vez que un reino caía, se convertían en tributarios, tenían que pagar. Había un pesado yugo que tenían que llevar. Años más tarde, un rey del sur, el rey Acaz, pagó por los servicios asirios, le pagó a los asirios, mire, porque los sirios, por eso es importante distinguir, los sirios se habían aliado con el reino del norte, lo que se conoce como la invasión o guerra sirio-israelita, aquí ustedes pueden ver la cita, y entonces este rey Acaz contrata, ¿verdad? Le paga tributo al rey asirio para que los defienda de esta coalición sirio-israelita, y le va muy mal, porque en segundo de Crónicas 28:20, la NTV es muy clara, ahí dice que le fue pésimo, le fue muy mal, porque el rey asirio se volvió contra él. Bueno, finalmente, lo que es más conocido, ¿verdad? En el año 722, bueno, este rey, Salmanaser V, no puse el año, pero es el año 722, invade el reino del norte y toma Samaria. Toma Samaria y el pueblo es llevado cautivo. Otro encuentro interesante entre Asiria e Israel, ya después de la invasión del reino del norte, es este rey Sennacherib, que subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y luego va contra Jerusalén, ¿verdad? Y ahí está la famosa, conocida, preciosa oración del rey Ezequías. De hecho, este relato aparece en Isaías capítulo 36, 37, también en Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas. Y ahí fue donde el ángel de Yahvé, el Melech Adonai, mató a 200.000 y el rey se vuelve derrotado a Asiria y allí es asesinado por sus dos hijos. Pero lo que he intentado hacer al mostrar todas estas cosas es que Israel lleva siglos siendo afectada por el poder asirio. No es exactamente parte del imperio, pero sí sufren el poder y el abuso al tener que pagar impuestos, al tener que pagar tributos al imperio sirio. Muy bien. Este es el contexto. Israel, en este caso Judá, son años y años de abuso, de poder, de crueldad, de miedo, de no tener todas las libertades que se quisieran. Entre paréntesis, esto era un constante recordatorio al pueblo de Israel de que la inseguridad era justamente lo contrario de lo que el Señor tenía en mente para ellos cuando entran a la tierra prometida. Una de las cosas que Dios había prometido es que ellos tendrían paz, que tendrían seguridad para poder adorar al Señor, tener tranquilidad para poder adorar al Señor. Pero si ellos eran infieles al Señor, si ellos se volvían a los ídolos y abandonaban al Señor, entonces una de las consecuencias sería que estarían con miedo, estarían sufriendo constantemente ante invasiones de otras naciones. Y esto fue justamente lo que pasó. Vamos a hablar un poquito del texto de Nahum. El texto de Nahum es poesía y es poesía hebrea, por tanto eso lo hace todavía más difícil. La poesía hebrea funciona diferente como la poesía en español, y aunque pueden tener cosas en común, pero hay muchas características que sencillamente no se pueden, a veces cosas del texto que no se pueden traducir. Una de las características del libro es que es introducido por un salmo. El salmo va desde el versículo 2 hasta el versículo 8. ¿Okay? Este salmo abre la profecía de Nahum. El rasgo más llamativo es que este salmo es un acróstico. Pero no es cualquier acróstico, ya les voy a comentar por qué. ¿Qué es lo que es un acróstico? Un acróstico es un recurso literario. Es un recurso literario en que cada línea del poema comienza con una letra sucesiva del alfabeto. Eso es un acróstico. Y esto es un recurso muy común en la literatura antigua, por supuesto lo es también en la literatura hebrea. Aquí hay un ejemplo, este es el Salmo 145. El Salmo 145, ¿verdad? Dice,
que dice que es un salmo de David, el Salmo 145, muy conocido, ¿verdad? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Lo que quería mostrarles aquí era que cada versículo comienza con la primera letra del alfabeto hebreo. ¿Okay? En este caso, con la letra o la consonante Aleph. Te exaltaré comienza con esta letra porque este es un verbo que está conjugado en primera persona. Los verbos conjugados en primera persona en el modo imperfecto en hebreo comienza con la letra Aleph. Por tanto, dice, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Luego, en el versículo 2, viene la siguiente consonante, que es la letra para nosotros B. Bet. Behol Yom. Todo el día, o en todo el día, literalmente. Bendeciré y alabaré tu nombre. Y así sucesivamente. El versículo 3 sigue la siguiente letra, Gimel, Gadol, Adonai, grande es el Señor. El versículo 4 sigue con la letra D, Dalet, Dorledor, generación tras generación, etcétera, etcétera. Cada versículo comienza con la letra respectiva del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet. Aquí es muy interesante. Tov Adonai. Tov significa bueno. Y es una frase importante porque versículo 9 en nuestra versión dice, bueno es Jehová, bueno es el Señor para con todos o hacia todos. Tov Adonai. Y es una frase importante porque aparece en Nahum. Aparece en Nahum. Bueno es el Señor es bueno. Ok, ¿por qué los acrósticos son importantes? Los acrósticos son importantes porque ayudan para la memorización. Por una parte, es muy posible que este haya sido un recurso para la memorización, pero también un acróstico sugería la idea de terminación o de algo que está completo. Por eso es que es muy llamativo ver cómo llega hasta la última letra, ¿verdad? Ahí ya la letra en hebreo es Tav. Y la letra es como hablar de alfa y omega. ¿Okay? Y el Salmo 119, por supuesto, el ejemplo más conocido, pero era demasiado largo para usarlo como ejemplo. El Salmo 119 tiene 22 estrofas y cada estrofa tiene 8 versículos y ahí cada estrofa, cada línea de cada estrofa comienza con la letra del alefato. Entonces, la primera estrofa, que se llama Aleph, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver en su Biblia, ahí van a aparecer los nombres. Cada versículo comienza con la letra Aleph, 8 veces. Aleph, 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 Aleph. Es una obra de arte el Salmo 119. Y una de las razones por las cuales se ocupaba el acróstico era para favorecer la memorización, pero también para transmitir esta idea de algo que está completo, algo que está, algo que no necesita mayor, que no necesita nada más, un sentido de determinación, un sentido de plenitud. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Nahum? El acróstico de Nahum tiene dos características que son muy llamativas y que son únicas en la Biblia. Entre paréntesis, no hay manera de traducir un acróstico. ¿Ya? Por eso es que hay que aprender hebreo, porque no hay manera de verlo, a menos que uno lo lea ahí en el texto. Es muy difícil de traducir. Ahora, el problema del acróstico de Nahum es doble. Tiene dos problemas el acróstico. No es que tengan problemas, sino que son problemas para nosotros que tenemos que interpretarlo. Número uno, el acróstico está incompleto. El acróstico no va desde la Aleph hasta la letra Tav, sino que va desde la letra Aleph hasta la letra Kaf. Eso es la mitad. Eso es la mitad del Salmo. Aquí no lo puse, no me quedó completo, me faltó un poquito de Salmo.
llega hasta la mitad del alfabeto, número 1. En segundo lugar, el acróstico está quebrado. No están todas las letras. Entonces, por ejemplo, uno tiene aquí, tiene el Aleph aquí. El Salmo comienza, el versículo 2, ¿verdad? La Reina Valera dice: la Reina Valera, el versículo dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Como ustedes saben, yo prefiero usar el nombre Yahvé en vez de Jehová, pero lo voy a leer así: Jehová o Yahvé es Dios celoso. Pero el texto hebreo de Nahum comienza así: El Canó, Dios celoso, Venokem Adonai, y vengador es el Señor, o Jehová. Así que comienza con el nombre El, ¿verdad? El, que es uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Que en hebreo se escribe así. El. Comienza bien con la letra Aleph, un poquito más abajo está Bet Gimel. Aleph, Bet, Gimel, pero la D no está. Y es posible que otra letra más, que está aquí, que se llama Yod, es posible que no esté tampoco. Hay un poco de debate aquí. De hecho, cuando yo empecé a estudiar Nahum y me hablaban del acróstico, me costó mucho encontrarlo, porque está muy, muy partido. A veces la letra comienza a mitad de un versículo, después de un acento mayor, o otras veces está incluso después de la primera letra. Es algo que es para ligas mayores de eruditos en lengua hebrea. Así que ahí yo me he guiado por los más capos, ¿no? Pero ahí está. La pregunta que uno se hace es, porque usted después de la reunión me decía: ¿qué aprendió con el hermano Pablo? Decía: aprendí que Nahum tiene un acróstico incompleto y quebrado. ¿Y de qué me sirve eso? ¿Verdad? Alguien dirá: ¿de qué me sirve saber que Nahum tiene un acróstico, un salmo acróstico incompleto y quebrado? Probablemente alguien podría quedar admirado y decir: wow, que sabe harto esta persona. Pero el punto es, ¿por qué? ¿Por qué el autor utiliza un recurso tan utilizado como un acróstico? Hay otros acrósticos incompletos también, que me parece que hay otros, si no me equivoco, pero no estoy seguro. Pero el hecho de que esté, de la manera en que está formado y el hecho de que esté quebrado, eso es muy inusual, que le falten letras. Si pensamos que un acróstico tiene como propósito transmitir la idea de algo completo, la idea de orden, la idea de algo que está culminado, un acróstico quebrado e incompleto sugiere la idea de caos. Y me parece que eso es la intención del autor. Usted va a ver muchos comentarios de Nahum y nadie se pone de acuerdo en por qué el acróstico de Nahum está incompleto y quebrado. Para mí la mejor explicación es la que encontré de un erudito que me gusta mucho, que se llama Tremper Longman. Ese es su apellido. Tremper Longman III. En su comentario de Nahum, él sugiere que el hecho de que el acróstico esté quebrado e incompleto es porque tiene que ver con especialmente tiene que ver con el mensaje de Nahum, que es un mensaje que es realmente caótico para Nínive. Es un mensaje que trae destrucción, que rompe obviamente el orden y lleva a terminar de manera dramática un imperio tan poderoso como el imperio asirio. Así que en lo personal esa es la explicación con la cual yo me quedo ahora. La idea del acróstico quebrado sugiere entonces esta idea de caos y destrucción, que es lo que justamente Nahum va a hablar aquí. Muy bien, ese es el texto de Nahum. Como ven, un libro tan cortito y sin embargo tiene muchas complejidades. Y esto nos va a pasar con cualquier libro de la Biblia. Siempre nos vamos a encontrar con muchas dificultades y eso nos habla de la belleza y la complejidad que nuestro amado libro, la Biblia, la palabra de Dios tiene. Pero eso no quiere decir que no haya una enseñanza para nosotros. Aquí está Nahum 1.1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Leamos me queda poco tiempo.
Así que leamos los primeros versículos del Salmo, ¿verdad? Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová o Yahvé es Dios celoso y vengador. El orden lo prefiero así. Dios celoso y vengador es Yahvé. Vengador es Yahvé y lleno de indignación. Vamos a hablar un poquito de esta expresión. Lleno de indignación. Baal Gemá. Usted mira, Baal, un momentito. Baal suena como Baal, ¿verdad? Como el dios Baal, porque es justamente esa es la palabra. Es la misma raíz hebrea, Baal. A ver si alcanzamos a llegar ahí. Lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Yahvé es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Acuérdese de que Jonás cita esto también, pero Nahum no lo cita igual. Es diferente, lo cambia. Esa va a ser una buena tarea, se lo voy a dejar de tarea. Compare lo que dice Nahum aquí en el capítulo 1, versículo 3, y lo que dice Jonás en el capítulo 4, y vea también Éxodo capítulo 34 y versículo, creo que 6 y 7. A ver. Voy a confirmar solamente. Éxodo 34, versículo 6 y 7. Sí. Y porque esto llegó a convertirse en algo muy importante en la vida espiritual de Israel, que el Señor es tardo para la ira, pero Nahum no dice grande en misericordia. Y agrega otra frase, agrega grande en poder. Hay un cambio aquí. ¿Okay? Bueno, no lo vamos a ver hoy día. Versículo 3, Yahvé marcha en la tempestad y el torbellino. ¿Se fija? Aquí comienza ahora el Salmo, parte describiendo el carácter del Señor, para luego pasar a describir la capacidad del Señor. Primero habla de su carácter, de cómo es Él, celoso, vengador y dominador de la ira, la expresión Baal, ahí el verbo sugiere alguien que tiene dominio sobre algo, se tradujo aquí lleno de indignación, pero aquel que domina, gobierna la indignación, que se venga de sus adversarios, que guarda enojo para sus enemigos, tardo para la ira, grande en poder, no tendrá por inocente el culpable. Es una descripción general del carácter del Señor. Luego dice que el Señor Yahvé marcha en la tempestad y el torbellino y en las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Aquí está, Tov Adonai. Bueno es el Señor, bueno es Yahvé. Tov Adonai, Tov Yahvé, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas. Esto es muy interesante también. El vocabulario de la inundación. Este es típico vocabulario de los reyes asirios. Ellos dicen, nosotros pasamos como un diluvio. Cuando hablaban de su avance, pasamos como un diluvio, como un torrente. El Señor dice, más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Aquí está Nahum. Y Nahum entonces es un mensaje que nos trae básicamente un doble mensaje. Por una parte, que Dios es un Dios justo y que Dios castiga al pecador. ¿Ok? A la misma nación a la cual Dios perdonó hace 100 años atrás, pero ahora el mensaje es de juicio. Y no solamente es un mensaje de juicio, sino que es un mensaje que ya no hay posibilidad de arrepentimiento. La segunda cosa que tenemos que aprender de Nahum en cuanto a Dios es que Él está a favor de su pueblo, que Él salva a su pueblo. Algunos piensan que el mensaje de Nahum tiene como propósito desbaratar cualquier mal concepto, desbaratar un bajo
concepto que Judá tenga del Señor. Que ellos se den cuenta. Es como si hoy día, no sé, es como si hoy día habláramos de un imperio. Pensemos en un imperio que sea absolutamente poderoso y que uno dice imposible que este reino caiga y que venga un profeta y nos dice, ¿sabe qué? En algunos años más este reino va a caer. Y dice, no, no puede ser. ¿Cómo va a caer? Si es tan poderoso este reino. A veces uno lo ve en las cosas comerciales, ¿verdad? Se cerró la papelera en San Pedro, donde yo crecí. Y hace 30 años atrás, ¿verdad? Cuando no había internet todavía, creo, o estaba empezando, no sé qué tan viejo soy, pero estaba a lo mejor recién empezando. A nadie se le hubiera ocurrido, ¿verdad? Todo el mundo leía el diario, ¿verdad? El diario era algo pan de cada día. Si alguien le hubiera dicho, mira, va a venir un tiempo en que ya nadie más va a comprar el diario. Uno compra el diario para hacer fuego en el carbón, ¿verdad? Pues ya todo lo lee en internet. ¿Quién hubiera pensado? Las salitreras en Chile, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado que el imperio salitrero iba a caer? Había momentos de mucho poder, de mucha riqueza. Nadie pensaba en eso. Y alguien viene y dice, ¿sabes qué? Ese imperio va a caer. Esto es lo que está pasando aquí. El impoderoso, indestructible, cruel imperio asirio va a caer. Y esas son buenas noticias para el pueblo de Dios. Dios está por su pueblo. Bueno, aquí hay muchas cosas interesantes. El hecho de que Dios sea un Dios celoso, vamos a verlo ya con más detalle la próxima semana, pero lo dejo aquí un poquito adelantado. La idea de que Dios es un Dios celoso se asocia básicamente con su pueblo. Josué habla de esto en el capítulo 24, Éxodo 20 dice que Dios es un Dios celoso y Dios no acepta la adoración, que Él se la adore y además se adore a otros dioses. Pero aquí, y yo creo que eso tiene que ver con el mensaje de Nahum para Judá, porque Judá está escuchando esto. Pero también tiene que ver con el hecho de que Dios, el hecho de que sea vengador, tiene que ver con que Él no pasa desapercibido, Él no ignora el sufrimiento de su pueblo. Alguien podría pensar que la idea de un Dios vengador es una idea antigua del Antiguo Testamento, pero así es como el Señor es presentado en el libro de Apocalipsis. Él es presentado como el mismo guerrero del Antiguo Testamento que viene para destruir a sus enemigos. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis, aquellos que están saliendo de la tribulación dice, ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás la sangre de tus siervos? Así que Dios es un Dios vengador. Esas son muy malas noticias para aquellos que rechazan al Señor. Para Nínive ya no habrá compasión. Y de hecho, el nombre Nahum viene de la raíz hebrea Naham, que significa compasión. Compasión. Y de hecho, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 y versículo 7, el Señor o el profeta está hablando, dice, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré? Consoladores. Ahí está la misma raíz, compasión o entregar consuelo. Para Nínive ya no hay salida. Este imperio cruel, este imperio poderoso, siglos de dominio, va a llegar a su fin. Y en un sentido, el mensaje para la iglesia de hoy es que la maldad de este mundo no va a durar para siempre. La maldad de gobernantes, la maldad de políticos, la maldad de hombres y mujeres en esta sociedad que promueven leyes crueles que van contra la ley de Dios, leyes que hacen que el pueblo de Dios sufra, y mucho más todavía en países donde la iglesia es perseguida. Para estos creyentes el libro de Nahum tiene mucho más sentido y mucho más sabor que para nosotros, porque nosotros no estamos bajo persecución abierta todavía. Pero cuando llegue la persecución, el mensaje de Nahum va a ser un poderoso recordatorio de que Dios no olvida a su pueblo, que Dios va a salvar a su pueblo y que Dios va a castigar al impío. Bien, esto ha sido todo por hoy. Más que nada una introducción para el libro de Nahum. Espero que les haya ayudado para que cuando lean el libro completo, entonces van a poder entender un poquito más esto de
esto de verdad de Nínive, que es tan complicado, hermano Pablo, no entiendo nada, yo de la historia de Israel. Bueno, es importante tener algunas cositas más claras, pero sobre todo mi enfoque va a ser qué podemos aprender de Dios de este libro. Y hay mucho, mucho que aprender acerca de Dios de este libro. Padre, gracias por el tiempo, gracias por estar juntos otra vez con los hermanos en Concepción, poder compartir tu palabra y que podamos aprender de ti. Queremos aprender de ti y que lo que aprendamos de ti pueda impactar, modelar nuestra vida. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.